Ya a las 7 de la mañana con 59 minutos, 6 de la mañana con 59 minutos, estamos listos ya con nuestro primer invitado para entrevistas en vivo, el arquitecto Fernando Velarde, exdirector de planificación del municipio, exconcejal de Santo Domingo, quien construyó el PDOT, parte del equipo consultor del PDOT en Santo Domingo, el que se encuentra vigente, y vamos a referirnos a un tema puntual, a una propuesta de ordenanza, al parecer, para ampliar el perímetro urbano de Santo Domingo. El Colegio de Arquitectos ha realizado un conversatorio, preparativos de un conversatorio a propósito de este tema, y nos gustaría conocer desde su expertise, desde su conocimiento, y sobre todo conociendo la realidad de Santo Domingo desde el punto de vista de la planificación. Primero tratar de entender como ciudadanos qué es el perímetro urbano, qué comprende el perímetro urbano en Santo Domingo, y por qué la necesidad o por qué se plantearía ese requerimiento de ampliar el perímetro urbano que estaría solucionándose con esta propuesta o con esta intención. Arquitecto, muy buenos días, bienvenido, gracias por acompañarnos. Marianela, un gusto, buen día, gracias por esta invitación, que al recibir esta llamada en la tarde de ayer yo pensaba la importancia que tiene el definir un perímetro urbano. ¿Qué es el es tan perímetro urbano? o más importante, Marianela, que el definir y estudiar la dotación de agua, de alcantarillado. Okay. ¿No es cierto? El perímetro urbano hay que definirlo necesariamente para poder marcar un territorio, una delimitación de la ciudad, para poderlo administrar, ¿no es cierto? Okay. Pero este perímetro urbano no se puede delimitarlo arbitrariamente, ni porque hay presión de tal o cual propietario de la tierra. Técnicamente, ¿cómo se ha definido un perímetro urbano? Primero, tomando en cuenta la cobertura de los servicios de agua y alcantarillado al interior del perímetro urbano. Yo le pongo un ejemplo. Cuenca, primero programa, dice por ahí va el agua, y ahí entonces, de acuerdo a las necesidades de la población, define un perímetro urbano. Es decir, voy pensando y planificando en ciudad y luego voy creciendo dependiendo de cómo quiero crecer o cuál es la vocación del territorio. Correcto, uno. Dos, la cobertura vial. La ciudad, para crecer, necesita movilidad. Entonces tenemos que dotar de vías. Ok, actualmente Santo Domingo ¿tiene definido un perímetro urbano? Tiene definido desde el año 1985, pero Marianela, déjeme decirle que lo tercero, para poder definir un perímetro urbano, es importante el uso y ocupación del suelo, es decir, hablar de cuáles son las densidades que tenemos y cuál es el mercado de ese suelo, y finalmente tomar en cuenta lo ambiental, tomar en cuenta las áreas de protección, los bosques, esas áreas de riesgo. Ok, cuando usted dice uso y ocupación del suelo, ¿quiere decir qué tan ocupado está ya el perímetro urbano actual? Correcto, okay. Correcto, entre otras cosas las densidades. Pero yo quiero decirle algo también. Estos puntos técnicos se han cumplido a través del tiempo, a través de los planes de desarrollo. Mire que este perímetro urbano, María Piedad, aproximadamente desde el año 1985 se ha mantenido. Con una ¿Es el mismo perímetro urbano? Es el mismo perímetro, mantenido con una diferencia de un 10%. Ratificado en la administración de doña Verónica Zurita en 2012, 2010, ratificado en el plan de desarrollo del 2014 y elevado a ordenanza. Pero ¿cuál es este perímetro urbano que tenemos en este momento en la ciudad? Para poder entender qué estamos hablando. Correcto, 8.000 hectáreas. 8.000 hectáreas con 40 kilómetros de longitud dentro de este perímetro. Pero ahí viene lo importante, Marianela. Lo importante es que estas 8.000 hectáreas, el 48% está sin uso, está vacío. ¿Qué porcentaje? 48%. Casi la mitad. Aproximadamente la mitad. Ok. Sí, ¿no es cierto? Dentro de este 48%, para graficar mejor, el 40% son áreas totalmente vacías, totalmente desocupadas, que no han sido urbanizadas, no han sido planificadas, que no hay aprobación municipal. Es decir, tenemos territorio, ¿no es cierto?, para seguirle haciendo crecer a la ciudad sin necesidad de salir dentro de esas 8.000 hectáreas. Ok. Pero hay un dato también histórico, y aquí tengo yo una certificación de avalúos y catastros, en que del año 2015, no habrá variado mayormente, donde mire, dentro en cambio del área planificada, aprobada, dentro del actual perímetro urbano. Dentro del actual siempre el perímetro urbano, pero dentro del perímetro urbano hay áreas totalmente vacías, no planificadas, y otras que ya han sido aprobadas. Tomemos cualquier urbanización, cualquier cooperativa de vivienda. Dentro de eso, Banco de Fomento, Benalcázar, Juan Eulogio, Unificados, etcétera, etcétera, hay
35.470 lotes vacíos. 35.470 lotes vacíos. ¿Qué significa esto? Que en 35 lotes vacíos sin construcción, si multiplicamos solo por un promedio de 250 metros o 200 metros cuadrados cada lote, quiere decir que tenemos más allá de 750 hectáreas vacías, sumando esos 35.400 lotes. Ok, y estos lotes están planificados, existen. Con servicios, con calles. Ok, y están al interior del perímetro urbano, que antes de pensar en expandir, pensemos en ocupar. Aprobada por el municipio, con servicios en un porcentaje, en fin, todos conocemos las cooperativas, las urbanizaciones, en qué estado está, con un porcentaje de servicios ahora, ya proyectados. El discurso que se tiene es que Santo Domingo tiene una demanda de vivienda y por eso es importante o sería interesante ampliar el perímetro urbano, porque lo primero que se nos viene a la cabeza es hay que satisfacer la necesidad de vivienda, ya no hay dónde en el perímetro urbano, entonces obviamente por lógica hay que crecer, pero usted nos demuestra con estos datos que no necesitamos crecer, sino necesitamos ocupar el espacio al interior. Marianela, la solución sería otra para enfrentar el problema de la vivienda. Solamente en estos 35.470 lotes existentes, aprobados, urbanizados, aprobados, con un alto porcentaje. Si lo colocamos solamente 5 personas, tendríamos más allá de 170.000 personas que pueden ocupar lotes. Claro, eso implica tener políticas desde la municipalidad, ¿no es cierto? En estas circunstancias, ¿qué quiere decir? Que es improcedente, que es absurdo ampliar el perímetro urbano. ¿Desde qué punto de vista, a ver, arquitecto, y aquí preguntamos, usted comenzó esta entrevista citando una palabra especial, sin presión de propietarios de tierras? ¿A quién le conviene que se amplíe el perímetro urbano? Posiblemente a los propietarios que están junto a este perímetro urbano, que se va a convertir esa tierra de lo rural a lo urbano, seguramente a quienes ya han adquirido, han comerciado con miras al futuro, es decir, las consecuencias de un crecimiento horizontal son graves. La densidad de la ciudad está en los 45 habitantes por hectárea, cuando lo que técnicamente factible o necesario es tener al menos 120 habitantes por hectárea. Esto no posibilita, Marianela, no posibilita dotar de servicios. A eso vamos, eso es lo principal, encarece los servicios horizontalmente, cuando debemos crecer, ¿no es cierto?, debemos crecer verticalmente. Porque ya tengo servicios, ¿sí? Es decir, salir del perímetro urbano me implica que yo tengo que llevar también a servicios básicos, agua, luz, teléfono, conectividad, vías, cuando ya estoy teniendo dentro de una ciudad todos estos servicios y ya debo pensar únicamente en qué política tengo para provocar el poblamiento, provocar la construcción al interior. Entonces, la ampliación de un crecimiento urbano, ¿qué va a suceder? Que va a motivar la especulación de la tierra, definitivamente. Okay. Eso es, el crecimiento urbano horizontal descontrola la posibilidad, y ahí viene el clientelismo político. Ahí viene el clientelismo político, que eso se ha dado en Santo Domingo permanentemente. Pero Marianela, estoy recordando este momento, hay una inversión importante, millonaria, desde la municipalidad en una planta de tratamiento de aguas servidas, en el proyecto integral de agua potable y alcantarillado, que estamos hablando en el orden de los 90 millones de dólares. Entonces yo pregunto, esto fue calculado, ¿no es cierto?, para dentro de esas 8.000 hectáreas, dentro de ese perímetro urbano, para crecer en 40 años por lo menos a 1 millón de habitantes. ¿Qué sucede eso? Da al traste realmente, se va a desfasar este proyecto grande. Ojo, esto es importante, que la parte política respete lo técnico. Históricamente ha sucedido eso, que la parte política no ha respetado a lo técnico. Y el desbordamiento y por eso ese desbordamiento y por eso esa falta de servicios. Ahora, ¿no será que dentro del perímetro urbano, tratando de entender la lógica, los terrenos tienen un costo más elevado y posiblemente fuera de este perímetro urbano pudiésemos pensar en vivienda de interés social, por ejemplo, que la gente necesita acceder a vivienda un poco más barata, arquitecto? Sí, sin duda. Ahí es cuando a este momento es fácil cuestionar, decir, pero también yo creo que hay que plantear qué hacer frente a esto. Okay. Usted lo acaba de decir. Yo creo que primero hay que plantearse
aplicar la política de consolidación que está en el plan de desarrollo, la política de consolidación al interior del perímetro urbano, para poder programar servicios ante todo. 1, 2, aplicar la ley. Hay una ley de castigo al lote no construido. Ok. ¿No? Pero al mismo tiempo no solamente podemos castigar. Yo creo que también hay que entregar incentivos, hay que entregar motivaciones para la ocupación del suelo urbano. ¿A través de qué? De una ayuda en el impuesto predial, por ejemplo, de una ayuda en las facilidades para el proceso de aprobación de las urbanizaciones. Pero también hay que hacer una aplicación estricta a la ordenanza para que se cumplan las obras de urbanización, porque no es el municipio el que tiene que hacer las obras, son los urbanizadores, que es lo que históricamente en Santo Domingo no se ha cumplido. Es decir, ha pasado. El urbanizador le vende el lote de terreno y cobra por los servicios, porque él cobra por venderle el lote, no solamente el lote, sino por los servicios dados. Después se va con la platita y es el municipio el que tiene que asumir esa responsabilidad, y ahora sí vea si es que puede el municipio, que sí tiene las condiciones económicas para poder hacerlo. Claro, y dentro de esto también, ¿no es cierto?, para poder consolidar, hay que crear incentivos para que el diseño arquitectónico se dé verticalmente. Es difícil, nuestra cultura no es ir a vivir en el tercer o cuarto piso. Yo creo que tenemos que ir allá. Pero sin embargo, este momento, insisto, el 48% está vacío. Ok, arquitecto, ¿qué relación tiene el perímetro urbano, por ejemplo, con el plan de desarrollo? Imaginamos que usted dice hay que respetar la técnica, y el plan de desarrollo es el que demarca cuál es el rumbo, la hoja de ruta que tiene que seguir un gobierno local. ¿En dónde está o qué tan anclado está perímetro urbano con PDOT? Sin duda, es parte de... decía al inicio, hay que definir un perímetro urbano para poder administrarle a la ciudad. Hay que definir perímetro urbano para poder dotar de servicios. Y en esto, el PDOT lo que hizo es ratificar, es más, en algún porcentaje, recuerden, en el 2014 hubo algún pequeño porcentaje de disminución de ese perímetro urbano, en sectores, y en otros sectores se incorporaron aquellas urbanizaciones que no cumplieron, que no aprobaron en el municipio, pero que vendieron, que la gente ya estuvo ocupando y que tenía que legalizarse para no perjudicarle a la tierra. Eso hizo de inicio, para poder diseñar la ciudad. Hay que trazar la cancha, hay que trazarle a la ciudad. Para poder diseñar la ciudad, por ahí empezó el plan de desarrollo, ¿no es cierto?, definiendo un perímetro urbano. Estamos en un momento nosotros decisorio en cuanto al plan de desarrollo, porque cuando las autoridades son electas tienen un tiempo prudente, que a propósito estamos a menos de 4 meses de que ese tiempo se cumpla, para que las actuales autoridades de todos los niveles de gobierno tengan que actualizar el plan de desarrollo que va anclado a su plan de trabajo. ¿Podrá ser que en este plan de desarrollo el municipio esté pensando ya implementar esta ampliación del perímetro urbano? Yo creo que la razón de nuestra presencia y de estar haciendo este análisis precisamente porque se escucha que se va a ampliar el perímetro urbano. Y yo creo que ahí está el error desde la municipalidad de no enfrentar públicamente, no socializar. De ahí el llamado al Consejo Municipal hoy día para que se medite una decisión de esta clase. Yo creo que puede tener repercusiones técnicas nefastas para la ciudad, y a más de lo que estamos sin servicios ya no podemos seguir. Yo creo que definitivamente hay que socializar, hay que consultar ante los profesionales del urbanismo, los profesionales de las ingenierías sanitarias, ante los colegios profesionales, ante la ciudadanía, ¿no es cierto? Socializar, y encontrar una respuesta. Y se va a encontrar una respuesta. Yo creo que hay que partir de la lógica, del sentido común, Marianela. El sentido común está sobre lo que es mandatorio, ¿no es cierto? Y entonces esperamos que se aplique el sentido común y, ojo, que no favorezcamos a los traficantes, a los comerciantes de la tierra. Arquitecto, es interesante para que la ciudadanía conozca, y fue la primera pregunta que le hacía, porque sí me gustaría que la ciudadanía se ubique. ¿Cuál es el perímetro urbano de Santo Domingo? Para tener una idea, ¿cuáles son hay vías que nos pueden ubicar o situar más o menos por dónde es el perímetro urbano? Sí, bueno, difícil graficar estas 8.000 hectáreas, estos 49 kilómetros, son 100 puntos que tiene la ciudad, ¿no es cierto?, exactamente para ir. Sin embargo, si vamos por la Quinindé y estamos hablando ahí del mercado mayorista, aproximadamente. Si vamos a La Chone, estamos 1 kilómetro más abajo de la UTE. Si vamos a La Quevedo, estamos en el kilómetro
1 kilómetro más abajo de la entrada a Puerto Limón. Ah, ok. Sí, y en Aquito, aproximadamente a la altura de la planta de tratamiento de agua potable. Para que tener un poco más o menos las Sí, ideas. lógicamente es una línea de puntos referenciales, porque esta línea del perímetro urbano es muy irregular, pero son 8.000 hectáreas. Y habrán otras la mitad cosas, está vacío. Y hay otras cosas que nos parece que es importante también definir. Por ejemplo, nosotros tenemos 6 zonas no planificadas o zonas de planificación que necesitan saber a quién le pertenecen o quién tiene responsabilidad. Por ejemplo, Nuevo Israel, Las Delicias, San Gabriel, Julio Moreno, El Placer del Toachi, Las Mercedes, que cuando van al municipio dicen esa es zona rural y cuando van a la prefectura dicen esa es zona rural de la parroquia urbana de Santo Domingo, y así como se hace para deshacer en derecho, tiene que ir a la base, existe una ordenanza, y esos son temas interesantes porque hay población, por ejemplo, deberíamos ir planteando estos antes de hablar del perímetro urbano. Tenemos participación vía telefónica, agradecemos y mil disculpas por la espera que tuvimos en esa para poder dar paso a su llamada. Buenos días, su nombre y desde dónde se comunica, por favor. ¿Aló? Muy buenos días. Muy buenos días, señora periodista. Le escuchamos. Quería hacerle una consulta al arquitecto Velarde. Ok. La verdad que yo vivo en la cooperativa Unión Santo Domingueña. Vivo desde el año 90. ¿Qué pasa? Que hemos pasado por periodo, más periodo de presidentes, otro presidente, todo. La verdad que no conseguimos el agua potable, el alcantarillado, nada de eso. ¿Qué podemos hacer? Yo sinceramente ya llegué a la tercera edad, una persona discapacitada que necesito trasladarme a los centros de salud, así. El médico me pide que en mis calles no tengan piedras por la operación de la cadera, pero desgraciadamente yo vivo aquí. Entonces, en vez de sentir mejora, yo me apeoro. Aquí se hace y se deshace a diestra y siniestra. Las áreas comunales, áreas verdes, están invadidas de día en día. ¿Quién les dona, quién les da? No se sabe. Pero para hacer obras, no hay. Ponen una directiva que no se conforma, que ponen otra que tampoco se conforma. ¿A qué debemos acudir? ¿A dónde debemos acudir? ¿Qué debemos hacer? A nuestra vida la verdad televidente. que yo no atino ni qué, ni a dónde, ni cómo. Estamos en pleno área urbana. Estamos aquí, Bypass Quevedo, Quito. Ok. Ahorita, a lo menos, disculpe que desvío un poquito, necesitamos semáforos de urgencia. Necesito, a veces me voy donde mi hija que vive por allá, me voy a la 19. Ok. Y me quedo al frente. Créase que necesito media hora para poder pasar. Le convenzo que yo no puedo correr, por lo que el problema que tengo es la operación. Entonces tengo que esperar siquiera media hora para poderme pasar, imagínese usted. Hasta que no hay un accidente, hasta que no hay un muerto, un herido, yo creo que, a pesar que ya hubo ahí, antes. Ahora peor que son áreas, digamos, es una amplitud de 4 carriles. Muchísimas gracias por su llamada telefónica, arquitecto. De eso es lo que nos estamos refiriendo, sí, la necesidad del servicio. Sin duda, habíamos iniciado indicando que el perímetro urbano está en función directa de los servicios. Santo Domingo nació, todos sabemos cómo, con la tasa de crecimiento que se mantiene más alta del país y de Latinoamérica, ¿no es cierto? Y eso originó de que venga la gente, se tome la tierra, no entregue los servicios. Insisto, los urbanizadores, los dueños de la tierra, las cooperativas son las que debían inicialmente haber realizado las obras y el municipio administrar. Entonces, a pasar el tiempo y lógicamente el municipio no tiene dinero para tanta obra, para tantos sectores, para tantas cooperativas. Insistimos en que el problema de la vivienda y el problema de servicios, el problema de este crecimiento demográfico no lo vamos a enfrentar ampliando el perímetro urbano. Okay. No, tenemos que enfrentarlo consolidando la ciudad. Arquitecto, queremos agradecerle esta mañana por habernos acompañado. Un gusto. Gracias. Y seguiremos platicando sobre este tema.